Vocación de Galeno, talento de escritor. Dr. Virgilio López Calderón nació el 5 de junio de 1936 en Huánuco, con la vocación de médico para curar las heridas y los dolores del cuerpo y con el talento de escritor para restituirle al huanuqueño el alma de su existir, sus tradiciones, sus costumbres. A los 7 años me gustó tanto la lectura, sobre todo de algunas obras como Las Mil y Una Noches, como las novelas ejemplares de Cervantes, que yo también quería escribir. Entonces empecé a escribir pequeños cuentos, escribí también poesía a mi patria, a mi escuela, a mi madre, a Huánuco, pequeñas obritas, algunas todavía las tengo, las he guardado, o mi madre las ha conservado. Pero cuando yo decido escribir ya con más dedicación y con un poco de conocimiento sobre literatura, es cuando estudiaba medicina. Tuve ocasión de hacer unos cursos de literatura, algo de lingüística y escuchar las clases de dos grandes maestros. Uno de ellos, el doctor Luis Jaime Cisneros, un maestro de las letras, en la lectura, en el estilo que debía llevar cada uno y sobre todo en la corrección de las formas literarias. Desde ahí ya comencé a tener cierta afición a escribir, sobre todo a escribir narrativa, cuentos y a hacer un poco de poesía. Vocación de Galeno, talento de escritor. Dr. Virgilio López Calderón. La decisión de escribir crónicas viene de mucho tiempo atrás. Cuando yo estaba en Acomayo, tenía necesidad de comunicarme con la gente que vivía en otros lugares, especialmente en Lima, con mis amigos. Entonces comencé a escribir en Acomayo pequeñas crónicas de allá del pueblo de Acomayo, de una página, de 2 páginas, como quien escribe cartas. Y entonces vi que habían hechos interesantes y personas interesantísimas que vivían acá en Huánuco, que habían hechos que habían sucedido acá en Huánuco y que se iban a perder en el tiempo y olvidar de acuerdo a que las personas vamos pasando en este mundo. Entonces surge en mí la idea de perennizar estos hechos curiosos y también perennizar a aquellos personajes que, habiéndolos conocido, ya no estaban vivos o habían desaparecido de nuestro ambiente. Esto me llamó, digamos así, a perennizar esa nostalgia que uno siente de lo pasado, de lo vivido, ¿no? Y es la nostalgia, en realidad, la que me hace escribir estas crónicas. Esa es parte del propósito, ¿no? Perennizar lo que es notable, es histórico acá en Huánuco, pero de una manera no estrictamente científica como es la ciencia de la historia, ¿no? Sino más bien de una manera graciosa, jocosa, ¿no? Huánuco es una ciudad con muchas curiosidades entre sus gentes, en su manera de hablar, en su manera de pensar y también en su manera de actuar. Y rescatar esto significa hacer vivir al huanuqueño lo que es su tierra. He abierto una ventana en mi vida por la cual me asomo al mundo, pero para hacer sonreír, para hacer alegrar, para hacer recordar, no la tragedia, sino la comedia. Vocación de Galeno, talento de escritor. Dr. Virgilio López Calderón nació el 5 de junio de 1936 en Huánuco, con la vocación de médico para curar las heridas y los dolores del cuerpo y con el talento de escritor para restituirle al huanuqueño el alma de su existir, sus tradiciones, sus costumbres. Conocemos al Dr. Virgilio López Calderón hace muchísimos años y nos sentimos realmente orgullosos de formar parte casi de una familia, porque Virgilio es un hombre cuyo trato humano a uno lo acerca y lo vuelve un entrañable suyo. Yo realmente me siento privilegiado, como seguramente muchos amigos míos, de compartir con él y haber compartido las tareas cotidianas y también las tareas artísticas. Hemos aprendido de él ese don de gente, esa caballerosidad que nos devuelve pues a una situación real en la que debe estar
el hombre con toda su dimensión humana, con toda su sensibilidad desarrollada al 100%. En realidad la colectividad huanuqueña, yo creo que pocas veces va a estar de acuerdo, va a tener consenso, en el sentido de que Virgilio López Calderón es un hombre que merece toda nuestra gratitud. Él es parte de esta historia de todos los días que sabe insultar de sentimientos a todas las personas que lo rodean por una u otra razón, sean sus pacientes, sean sus amigos, sean los cultores del arte, a quien sabe dar siempre aliento y una opinión valedera acerca de lo que uno viene haciendo. Vocación de galeno, talento de escritor. Dr. Virgilio López Calderón nació el 5 de junio de 1936 en Huánuco, con la vocación de médico para curar las heridas y los dolores del cuerpo, y con el talento de escritor para restituirle al huanuqueño el alma de su existir, sus tradiciones, sus costumbres. En este enorme panorama de la literatura peruana hay un grupo muy reducido de escritores que se ha identificado entrañablemente con la tierra, que ha rescatado eso que llamamos identidad. En este sentido, creo que él verdaderamente es un cultor de la literatura huanuqueña. Aparentemente me estoy contradiciendo, pero quisiera pues reafirmar esta observación. Huanuqueño en el sentido de que él ha universalizado nuestro pequeño territorio, lo ha lanzado al mundo rescatando tradiciones, usos y costumbres, como quien ha dado un paso atrás para llegar al presente y lanzarse hacia el futuro. En ese sentido, su trabajo literario es realmente encomiable, porque con elementos caseros, con la historia, con la tradición y las costumbres de Huánuco, ha armado un universo grande, ¿no? Creo que alguien decía, si quieres ser universal, conoce tu región. Y creo que con Virgilio conocemos nuestra región y a partir de ahí podemos tratar de ser universales. Yo rescato eso. Él, a través de esa memoria prodigiosa que tiene, ha reconstruido, ha creado o ha recreado un poco de historia rescatada del pasado, a la que le ha agregado seguramente, como buen escritor, algo de imaginación y le ha dado pues un sabor realmente artístico. Creo que no se ha salvado nada del pasado. Virgilio ha rescatado ese pasado y nos entrega para que podamos saborear y degustar una literatura hecha con sabor huanuqueño, entrañablemente vinculada a esta tierra. Vocación de galeno, talento de escritor. Dr. Virgilio López Calderón nació el 5 de junio de 1936 en Huánuco, con la vocación de médico para curar las heridas y los dolores del cuerpo, y con el talento de escritor para restituirle al huanuqueño el alma de su existir, sus tradiciones, sus costumbres. Justamente para identificar una literatura unida a una determinada región, tenemos que hablar del lenguaje, ¿no? De lo contrario tendremos pues una literatura universal, ¿no? En el caso de Virgilio es un lenguaje particular. Yo hace algunos años publiqué un artículo en donde rescataba justamente lo que llamamos hipocorísticos. Un hipocorístico es una palabra de cariño que revela expresividad, que revela sentimientos, ¿no? Virgilio utiliza los hipocorísticos muy huanuqueños, ¿no? Por ejemplo, a Baltasar le llama bataco, ¿no es cierto? Es una forma de acercarse familiarmente a su personaje. Y así como bataco, que es un hipocorístico, ya no solamente vale como lenguaje, sino como todo un personaje. Un simple hipocorístico, una simple palabra de cariño ha servido para que él construya un personaje. Y lo mismo pasa con otros, ¿no? Pero forma parte del habla particular de nuestra región. Pero bastará con leer una tradición suya, una crónica suya, y vamos a encontrar ahí palabras que se usaban antes y que se siguen usando hoy, lo cual revela pues la continuidad histórica, la continuidad de la tradición, de los usos y costumbres que hemos tenido. Ese lenguaje es muy particular, muy propio nuestro, y eso va a ser lo que va a identificar esta crónica de Virgilio. Vocación de galeno, talento de escritor.
Dr. Virgilio López Calderón nació el 5 de junio de 1936 en Huánuco, con la vocación de médico para curar las heridas y los dolores del cuerpo y con el talento de escritor para restituirle al huanuqueño el alma de su existir, sus tradiciones, sus costumbres. Yo creo que Virgilio tiene muchos reconocimientos. Huánuco tiene una deuda con él. Creo que no va a haber forma de reconocerle de una manera total y absoluta, ¿no? Yo creo que la forma de reconocer es, en principio, difundiendo su obra, ¿no? Leyendo su obra. Y naturalmente, si a esto se agrega reconocimientos oficiales, pues creo que van a ser bienvenidos. Él sabe que Huánuco lo quiere y ese es un premio inmaterial, un premio que no tiene precio, ¿no? El escritor, el artista, pocas veces espera gratitudes materiales, ¿no? El escritor, el artista espera el reconocimiento porque él se entrega a su pueblo, en este caso se entrega a sus lectores y él sabe que Huánuco lo quiere. Yo creo que ese reconocimiento es muy valioso. Naturalmente, en sociedades cultas que existen en otros países, estas sociedades saben reconocer oportunamente a sus artistas, no esperar que estén ya en otro lugar, en el cielo, por decir, para que sean recordados. Al artista que ha ganado méritos a mano, a pulso, hay que reconocerlo en vida. Y yo creo que sería justo, si queremos ser una sociedad realmente culta, empezar por reconocer a aquellos que han hecho historia de diversas formas. Y creo que el nombre de Virgilio López Calderón llegaría el primero en la lista, ¿no?, para ser reconocido. Vocación de galeno, talento de escritor. Dr. Virgilio López Calderón nació el 5 de junio de 1936 en Huánuco, con la vocación de médico para curar las heridas y los dolores del cuerpo y con el talento de escritor para restituirle al huanuqueño el alma de su existir, sus tradiciones, sus costumbres. Se le agradece la sencillez, se le agradece lo que le da a Huánuco, que es el devolverle su historia. Muchas gracias. Muy feliz. Pilar Trujillo, gran amiga. Happy birthday.